Hola a todos, buenas tardes compañeros y bienvenidos a este canal donde nos dedicamos por entero a la literatura. Mi nombre es Azor, soy estudiante de letras hispánicas, los libros me cambiaron la vida y quiero agradecérselos compartiendo la literatura con todas las personas con las que me sea posible. Por el momento, y para arrancar fuerte, tengo preparada una serie de videos sobre Don Quijote de la Mancha, este libro que muy probablemente te obligaron a leer en la escuela y lo encontraste aburridísimo, pero les pido, aunque no me conozcan, un salto de fe, un poquito de confianza y me permitan contarles paso a paso la historia y si hay suerte hacerles ver por qué se volvió una de mis novelas predilectas y una inspiración para afrontar la vida y a los gigantes también. Si te dejaron Don Quijote de tarea, si necesitas desesperadamente saber de qué se trata, si quieres enterarte pues por cultura general, si lo has escuchado por todos lados y te muerde la curiosidad, pero no quieres enfrentarte a un librón de este tamaño así porque sí, o si estás cansado de tu amigo pedante que estudia letras y se las da de importante porque lo leyó entero, te suplico que te quedes, iremos paso a paso, capítulo por capítulo, pasito a pasito, y antes de que te des cuenta tendrás grabado a fuego en la memoria el nombre de Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura. Quijote de la Mancha fue una obra escrita por Miguel de Cervantes Saavedra en 1605 durante un periodo que hoy denominamos siglos de oro para la literatura en español. Sí, siglos en plural, aunque no te lo hayan enseñado así, porque comprenden como mínimo los siglos XVI y XVII. Es decir, este libro se escribió hace más de 400 años. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿por qué tanto alboroto por Don Quijote? ¿Por qué seguimos hablando de él 4 siglos después? Les cuento el argumento brevemente. Don Quijote es un señor de aproximadamente 60 años. Sé que hoy en día no es mucho, pero en aquella época la esperanza de vida era mucho menor, así que ya era todo un viejo. Un viejito que vivía en La Mancha, una conocida región de España. ¿Conocen el queso manchego? Se llama manchego porque viene de ahí, de La Mancha. A Don Quijote le dicen manchego en la obra varias veces, el caballero manchego. Le encantaba leer libros de caballería, entre otras cosas. Un día agarra una armadura, una espada, una lanza, se sube a un caballo flaco que tenía por ahí, se inventa ahí un crush imaginario, le pone Dulcinea y sale a pelearse con molinos de viento, con ganado, con mercaderes inocentes y con un vizcaíno. Suena divertido, aunque no es la gran cosa, hace reír, ¿no? Si acaso. Pero es que Don Quijote es mucho más que eso, si no, no hubiera perdurado los años que perduró. Primero que nada, Don Quijote, el personaje, no la obra, no se llamaba Don Quijote. El narrador en primera instancia parece no importarle su nombre y se limita a decir, a prosita, tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero eso poco importa a nuestro cuento. Esa es toda la cita. Este tal Quijana o Quesada vivía, de nuevo, a Brosita, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. El narrador no le interesa decir exactamente dónde vivía, solo sabemos que estaba cerca del Toboso. Era un hidalgo, que quiere decir un hijo de alguien, un noble de la más baja categoría, tenía una pequeña hacienda, un rocín, es decir, un caballo, flaco, un ama de llaves, una sobrina y poco más. Era fanático de los libros, como ustedes y yo, leía poesía, no sé si ustedes, pero yo sí, novelas pastoriles, que no creo que ni ustedes y yo, la Biblia, por supuesto, pero sobre todo le encantaban los libros de caballerías. Tanto que decide volverse caballero, pero no solo eso, sino que se convence a sí mismo de que él es el más grande caballero de todos los tiempos. De igual forma, no le queda la menor duda de que cada palabra que hay impresa en los libros de caballería es la dura y pura verdad. Cada palabra escrita en los libros de caballerías. Incluso cuando un solo caballero enfrenta a 100 dragones a espadazos o vence ejércitos enteros sin ayuda, es la verdad para Don Quijote. Un testimonio de algo que realmente ocurrió en el pasado. Y aquí acabe una pequeña acotación. Los caballeros sí existieron, con sus armaduras, con sus espadas, sus lanzas, tenían la obligación de cuidar y vigilar los caminos, montados en sus caballos, de ahí la palabra caballero, pero no eran obviamente como los pintan en los libros de caballerías. No se enfrentaban a dragones y a gigantes porque, por mucho que a ustedes y a mí nos guste la fantasía, esas criaturas no existen, ni existieron nunca. Entonces, Don Quijote ahí estaba un poco confundido en principio. Pero además de eso, para tiempos de Don Quijote ya no había caballeros, o cuando menos ya no cumplían las mismas obligaciones o funciones que antes. Estaban más o menos como de adorno, digamos.
La nobleza en sí, para ir un poco más lejos, con la llegada de la burguesía al final de la Edad Media, quedó desfuncionalizada, pues en un inicio tenía el deber la nobleza de proteger a sus vasallos, quienes servían a los nobles a cambio de protección. Yo cultivo lechugas, te doy un poquito y a cambio tú me proteges, porque tú sabes usar la espada, yo no. Eso se le llamaba pacto vasallático o pacto de vasallaje. Entonces, no es que nuestro protagonista estuviera del todo mal en sus convicciones, en su sistema de valores, sino que estos valores ya no aplicaban para el momento histórico en el que él vivía. Pretendía convertirse en algo que ya no tenía cabida en la sociedad y era poco más que un ideal antiguo, una ficción. Ser un caballero necesita un nombre digno del título y va a escoger Don Quijote en un intento de que sonara así como que caballeresco y le añade de la Mancha al final por emular a Amadís de Gaula, el protagonista del más famoso y primer libro de caballerías en España. Amadís va a ser Amadís de Gaula, Don Quijote va a ser Don Quijote de la Mancha. Ahora bien, además del nombre necesita armas, así que toma una armadura, un escudo, una espada, la lanza de su abuelo, todas baratas, feas y dañadas, sube a su caballo al que llama Rocinante, de nuevo en un intento por sonar caballeresco, pero también es un chiste porque un Rocín es un caballo de bajo calibre, y se dispone a partir en busca de aventuras. Pero le falta todavía una cosa para ser un verdadero caballero, pues según él, y esto es más o menos cierto, los caballeros, todos los caballeros de las aventuras estaban enamorados. Ese era requisito indispensable. Entonces, tiene sus armas, pero necesita una doncella, alguien a quien amar, alguien a quien serle leal y alguien a quien declararle sus victorias cuando las tenga. Así que se va a inspirar en una vecina suya para crearse una mujer imaginaria de la cual estar enamorado. Su vecina, Aldonza Lorenzo, que había visto un par de veces pero nunca le dirigió la palabra, y llama a su doncella imaginaria Dulcinea del Toboso. Se sospecha que Cervantes se inspira en el nombre Melibea. Vean cómo suena parecido a Dulcinea. Melibea es un personaje muy famoso de la también famosa obra La Celestina, otro hit ahí del momento. Y con la elección del nombre termina el primer capítulo. Ahora, pasamos al siguiente. Don Quijote toma su caballo, sus armas, sale al campo, le preocupa que no está armado caballero según la costumbre, y por eso decide hacerse nombrar caballero por el primero que encuentre y limpiar sus armas cuando pueda, porque también es tradición y requisito para ser caballero. No cualquiera podía ser caballero y Don Quijote lo tiene muy presente. Pasa todo el día cabalgando sobre Rocinante y en la noche, cansado y hambriento, llega a una posada donde encuentra dos prostitutas en la entrada. En su locura caballeresca cree estar frente a un imponente castillo con doncellas y espera que algún enano haga sonar un cuerno anunciando su llegada, como Gimli en el abismo de Helm. Entonces, un hombre hace sonar un cuerno para llamar a sus cerdos, perdón. Y Don Quijote se emociona, ya cree que le están dando la bienvenida, se acerca a las damas, quienes se asustan al ver semejante loco en una armadura montado en un caballo, llegando todo raro, viejo, con su barba. Él intenta tranquilizarlas hablándoles en un de por sí rebuscado español medieval, que no es el mismo español que se habla en ese tiempo. Eso también hay que tenerlo muy en claro. Don Quijote no habla igual que los otros personajes. Entonces es un español diferente al que hablaban esas mujeres y muy diferente al que hablamos hoy en día. Las trata además como doncellas, siendo ellas prostitutas, pero éstas no entienden nada. Dice: non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso no teme ni atañe facerle a ninguno. Cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Las prostitutas solo captan que les dijo doncellas, que es lo opuesto a su oficio, al menos para aquel periodo, y se echan a reír. El dueño del establecimiento también está confundido, se ríe igual con ellas, pero deciden seguirle el juego a Don Quijote, le quitan la armadura para que pueda pasar a la posada, pero no pueden con su visera y entonces se la dejan puesta. No se la pueden quitar porque está mal hecha, él la remendó ahí con una suerte de papel maché. Entonces Don Quijote pues ya, se quita la armadura, le van a dar de cenar, pero él está inquieto por ser nombrado caballero. Y al terminar su comida, se vuelve hacia el posadero, se arrodilla y le suplica a la manera de las caballerías que le nombre caballero. El posadero nota la locura de su huésped naturalmente, y ya que era muy socarrón, acepta, hablándole en el mismo español medievalizante, ya en desuso. Pregunta a Don Quijote si lleva dinero y este responde pues que no, porque en las historias de caballeros los caballeros nunca llevan.
El posadero replica que los autores no lo mencionan porque pues es muy obvio, pero que sí llevan, ¿no? En su defecto, traen el dinero sus escuderos. Aunque lo que el hombre realmente quiere es que le paguen, pobrecito. Luego Don Quijote va a un corral, allá afuera de la posada, a velar sus armas en un cubo de agua, que también les digo es un ritual importante para los caballeros. Pero otro hombre quería agua para sus mulas y quita las armas para que sus mulas puedan tomar, lo cual hace enfurecer tanto a Don Quijote, porque para el hombre de las mulas solo es un loco que pone metal en el agua para que beban las bestias, pero para Don Quijote es un ritual sagrado. Entonces se enfurece y empieza a atacar, a golpear con su lanza al pobre hombre de las mulas. Otro hombre también intentó quitar las armas y también recibe un golpe en la cabeza. Luego llegan los camaradas de estos sujetos, se enojan y comienzan a apedrear a Don Quijote, que no se amedrenta, por algo es Don Quijote, y comienza a insultarlos, a intimidarlos, y esto sumado a las súplicas del posadero hace que los hombres se tranquilicen y paren. El posadero, ya cansado, le dice a Don Quijote que sus armas ya están listas, hace el ritual para nombrarlo caballero, y tan cansado estaba el pobre ventero que ni le cobra la posada y ya, lo deja irse. Sale de la venta Don Quijote muy contento, pero decide hacer caso al consejo de quien lo nombró caballero, y entonces va a volver a su casa por dinero y para conseguirse un escudero. En el camino le parece escuchar que alguien pide ayuda en el bosque y él se dirige hacia allí. Encuentra a un pastor semidesnudo atado a un árbol y le están dando latigazos como castigo por descuidar al rebaño. Don Quijote enfrenta al agresor, este señor se asusta y se excusa, pero Don Quijote se enfurece pues el hombre supuestamente debe varios meses de renta, perdón, de servicio al pastor, Andrés. Y discuten un poco, pero el amo finalmente jura que va a pagar todo lo que debe y más todavía. Don Quijote se siente muy satisfecho, ya hizo una hazaña como caballero, jura castigarlo si no cumple su promesa y se va. En cuanto están solos, el amo vuelve a atar a Andrés y le vuelve a dar de corretazos. Le da tal paliza que queda semi-inconsciente, sangrando, ya lo desata. El muchacho se va llorando, jura encontrar a Don Quijote para que cumpla su promesa de venganza y volvemos con Don Quijote. Quijote está muy contento por su fazaña. En el camino encuentra una encrucijada de 4 caminos y decide dar rienda suelta a Rocinante para que vaya donde quiera, quien opta por caminar hacia donde conocía, hacia su pueblo y su corral. Encuentran unos mercaderes en el camino, los cuales Don Quijote confunde con caballeros, a quienes pide jurar que Dulcinea es la mujer más hermosa de todas las hermosas del mundo. Un mercader le sigue el juego diciendo que traiga ahí a Dulcinea para que la vean y así puedan jurar con fundamento. Esto hace enfurecer nuevamente a Don Quijote, repite su petición y los incita a pelear contra él si se niegan. El mercader le pide mostrar aunque sea un retratito para poder jurar a gusto, diciendo que efectivamente es la más hermosa, pero esto solo hace enojar más a Don Quijote. Arremete contra el mercader, pero su caballo tropieza. Ahí en el suelo, sin poder levantarse por la armadura, sigue gritando y maldiciendo. Un criado bastante molesto le rompe la lanza y comienza a apalearlo hasta dejarlo muy mal herido. Don Quijote, al no poder levantarse, busca una situación similar narrada en sus libros y comienza a entonar el romance del Marqués de Mantua. Un romance es una composición en verso de origen popular en una lengua proveniente de Roma, tal como el español, en lugar de en latín, que era donde se escribían los textos supuestamente más elevados o más importantes. El romance está escrito en lo que en ese momento se consideraba una lengua, no sé si inferior, pero al menos el latín era la lengua culta y la poesía popular de la gente la componía naturalmente en la lengua que hablaban, en este caso romance hispano. Lo encuentra ahí tirado recitando romances un vecino suyo, le pregunta que qué le pasa y Don Quijote, por toda respuesta, continúa con su romance. El hombre monta al herido en su mula y pone las armas sobre Rocinante para luego emprender el camino a casa, porque ya reconoció que es su amigo el señor Quijana. Llegan a casa de Don Quijote y escuchan al ama, el ama de llaves o la señora que cuidaba la casa, y a la sobrina de Don Quijote hablar con el cura y el barbero del pueblo, sobre cómo el hidalgo hace 3 días que no aparece, pues perdió el juicio a causa de los libros que leía. Ante esto el cura decide quemarlos, así como lo oyen. En ese momento llama a la puerta el vecino que carga a Don Quijote, tienden a Don Quijote en su lecho, le catan las heridas,
le hacen 1000 preguntas, pero él solo quiere comer y dormir. Ya, está cansado. El cura se informa bien sobre todo lo ocurrido y está decidido a quemar la biblioteca de nuestro pobre Don Quijote. Aquí termina el quinto capítulo de la primera parte de Don Quijote, así que sé que aún puede parecer un poco tedioso, un poco aburrido, pero les prometo que se pone cada vez mejor. Al final del día, Don Quijote fue escrito como una sátira a los libros de caballería y tenía como objetivo fundamental hacer reír, aunque no lo crean, aunque se los hayan vendido como un libro cultísimo, un libro importantísimo, es cultísimo, es importantísimo, está lleno de referencias a la tradición medieval, a la tradición judio-cristiana, a la tradición latina, pero no se nos debe olvidar que en su momento esto tenía como fundamento hacer reír, como función final, digamos. Si te interesa saber qué ocurre con la biblioteca de Don Quijote, si de verdad fue quemada por ese cura y su compadre barbero, suscríbete, me ayudarías mucho, de verdad. Regálame un like si te gustó el contenido y no te pierdas el próximo video. Saludos.